¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Espiral. El artículo 4 de la Constitución establece y asegura, supuestamente, el derecho a la alimentación. Sin embargo, muchos de nuestros derechos siguen siendo buenos deseos y nada más. Resulta que 1 de cada 6 niños menores a 5 años en nuestro país están en situación de mala nutrición, anémicos, lo cual les va a costar a lo largo de su vida. Y 1 de cada 3, después de los 5 años, están obesos, que es otra expresión de la mala nutrición. Hoy hablaremos de cómo el abasto, la educación, las malas perspectivas con respecto a la comida, la distancia con la tierra y sus productos naturales, en fin, cómo todos esos argumentos están provocando mala nutrición infantil en nuestro país. Comenzamos. México es el primer lugar en obesidad infantil y México también es el país con mayor número de publicidad dirigida a niños. 39 comerciales en una hora, de los cuales la mitad es sobre comida chatarra. Los niños ven un promedio de entre 1 y 3 horas de televisión diarias, esto es 117 comerciales por día. La publicidad de refrescos y comida chatarra está prohibida en las escuelas, pero bien sabemos que las empresas encuentran la forma de publicitarse. Un niño que consume refresco tiene 80% de probabilidad de seguirlo consumiendo de adulto. Un vaso de refresco contiene 7 cucharadas de azúcar. Los altos contenidos de azúcar generan picos altísimos de insulina en la sangre, lo cual provoca diabetes. Cada año la diabetes tiene un incremento del 3%. Esto le significa un costo de 3.000 millones de pesos al sector salud. Entre los niños de 5 a 11 años, la obesidad y el sobrepeso han tenido un incremento del 40% en tan solo 7 años. El 50% de la población mayor de 20 años tiene obesidad. Un pediatra estadounidense, David Kessler, comprobó que la combinación de sal, azúcar y grasa en los alimentos puede llegar a ser tan adictiva como la heroína o la cocaína. Para enfrentar el problema de la obesidad, proponemos impulsar un programa integral en el que se prohíba la publicidad dirigida a niños de alimentos chatarra, en el que se etiqueten todos los productos de forma que los consumidores podamos saber si tienen un alto contenido de grasas, azúcar y sal, en el que se promueva una campaña de orientación alimentaria a nivel nacional, en el que se dé apoyo a pequeños productores y se promueva el consumo de sus alimentos, y se dé apoyo a la producción de alimentos base de la dieta mesoamericana. Pues abrimos nuestra discusión sobre nutrición infantil en nuestro país con un muy buen panel. Celebro la visita de quienes ya han estado y también saludo a los que estrenan presencia en Espiral. Comenzamos, Julieta, contigo. Te pido que, como es tradición aquí, te presentes o te representes aquí en Espiral y luego seguimos con los demás. Cómo no, Ricardo. Mi nombre es Julieta Ponce. Yo soy directora del Centro de Orientación Alimentaria Nutrióloga. Pues ya has estado aquí. Te volviste muy famosa porque uno de los videos en YouTube que más se ha transmitido de Espiral es justamente donde tú sales. Me da mucho gusto tenerte aquí de vuelta. Igualmente. Alejandro, muchas gracias por estar con nosotros. Alejandro Calvillo, soy director de El Poder del Consumidor, que llevamos 6 años trabajando el tema de la nutrición en los niños. Y bueno, trajiste tú el tema a la mesa, es un tema relevante, sobre todo en un país donde uno supondría que ya no hay problemas de nutrición, pero ahora hablaremos de eso. Abelardo, bienvenido. Abelardo Ávila, investigador del Instituto Nacional de Nutrición y 40 años dedicado a la nutrición. ¿Qué se necesita hacer para ser investigador? ¿Médico? ¿Estudiar ciencias de la nutrición? Conviene ser médico, pero conviene tener una visión de salud pública y de salud colectiva, básicamente. ¿Usted es médico, Abelardo? Soy médico. Es médico. Soy médico cirujano y ya con especialidad en epidemiología y doctorado en estudios de población. Me da mucho gusto tenerle aquí. Teresa, bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias, Ricardo. Soy Teresa Shama Levy, jefa del Departamento de Vigilancia de la Nutrición del Instituto Nacional de Salud Pública. Y bueno, toda mi vida me he dedicado a la nutrición y soy doctora en salud pública. ¿Qué es el instituto?
¿Qué hace el instituto? Pues se dedica a los estudios de investigación en salud pública, a generar políticas públicas. ¿Las encuestas en salud y esto las hacen ustedes? Sí, de hecho yo coordino la parte de nutrición de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, que estaremos terminando, ya estoy haciendo el comercial, estaremos terminando el trabajo de campo ya en mayo y esperamos dar los primeros resultados en junio. Comprométete conmigo a venir en junio a hablar Invítame. de la encuesta. yo asumo el compromiso. Muy bien, pues abrimos la discusión. A ver, este país, según dicen los números, es la economía número 13 del mundo. Estamos en el selecto club del G20 y estamos en el selecto club de la OCDE. ¿Cómo ocurre que de pronto en la prensa uno se encuentre datos tales como que los rarámuris en la Sierra de Chihuahua tienen niveles de mala nutrición similares a algunos países de África que están en el último lugar de la lista? Primera sorpresa que se llevaría cualquier extraterrestre que visitara este país, porque un país que es tan rico tiene problemas de nutrición y de nutrición infantil en particular tan importantes. Abro la discusión. Sí, pues si me lo permiten, yo les daré un panorama muy general, son las cifras oficiales. Lamentablemente contamos con cifras de 2006, 2008 para algunos casos, y bueno, 2012 que voy a venir acá. Pero estamos en una polarización porque por un lado tenemos que 1 de cada 6 niños menores de 5 años padecen talla baja, retardo en crecimiento. Y esto es mayor. Uno de cada 6, y esto es mucho mayor en las zonas rurales y del sur del país. Y bueno, eso es por un lado. Pero ¿cómo sabemos? ¿Estatura? Les medimos su estatura. Corporal, es la estatura de acuerdo a su edad. Y hay unas tablas de referencia y con base en eso se ve como su talla de acuerdo a su edad, qué es lo que tendría que medir. Y bueno, desafortunadamente, y esto es para los que ya tienen una deficiencia de crecimiento, que es muy difícil que recuperen. Pero alguien me diría que eso es genético. No, tiene un pequeño componente genético, pero en general tiene que ver con la alimentación. Si hablamos de 1910, por ejemplo, la talla del mexicano se asimilaba a la de los ingleses, entonces tiene un componente de los ingleses, los adultos, medían 1,52 m. A 52. principios del siglo XX. Del siglo XX, pero bueno, en nuestro país, por ejemplo, el promedio de talla, si lo comparamos con la población norteamericana, en México el promedio de talla para la encuesta de 2006, por ejemplo, es de 1,54, siendo que para los norteamericanos no recuerdo bien, pero es aproximadamente 1,65, 1,68. 10 centímetros. En las mujeres. En las mujeres. En las mujeres, en los hombres es mayor. Entonces, estamos teniendo que los niños nacen ya desnutridos, porque es probable que la mujer haya estado desnutrida, no se haya alimentado de manera adecuada. Y bueno, reciben lactancia materna, pero después están expuestos a un tipo de alimentación comercial, a todo este tipo de leches y a todos los alimentos que pueden estar sometidos, y empiezan ahora sí a exponerse a cuestiones que los conllevan a sobrepeso y obesidad. Y me voy a ir a eso porque ahora hablamos que los escolares en nuestro país llegamos a que 1 de cada 3 tiene sobrepeso u obesidad en la edad escolar. 1 de cada 3, o sea, de los que te encuentras de los chiquitos en las escuelas. 1 de cada 6 chaparrito, 1 de cada 3 está. Pero esos son menores de 5 años, 1 de cada 6 chaparritos. Pero ya en la etapa escolar, lo que estamos encontrando es que el 30%, o sea, 1 de cada 3. Y si tú me dijeras, es un componente que se da más en los medios urbanos o rurales, ya no lo encontramos estos. Los datos de la Encuesta Nacional de Salud en Escolares, nosotros evaluamos 80,000 niños en todo el país de escuelas, y en esto lo que encontramos es que no importa que sean rurales, que sean urbanos, y únicamente en el estado de Chiapas es donde encontramos la prevalencia menor, que es 1 de cada 10 está obeso en Chiapas. Pero en todos los demás va desde el 20 hasta el 40%. Encontramos estados en el norte del país que alcanzan hasta el 40%. El mapa empieza a dibujarse a partir de esta intervención tuya, Teresa. Yo quisiera preguntarles a los demás, ¿qué tendríamos que añadir para entender la dimensión? Tenemos que añadir una historia en México donde descuidamos, tomamos malas decisiones en política pública durante los últimos 40, 50 años, equivocamos el camino,
nos fuimos a tratar de resolver el problema por la vía del desarrollo productivista de alimentos comerciales. Con eso destrozamos la economía agrícola, que siempre ha sido muy sometida, ha sido un medio muy pobre, muy expoliado históricamente, los últimos 500 años. Sustituimos frutas y verduras por alimentos. O por frutas importadas, por ejemplo, ¿no? En jugos, en alimentos ultraprocesados. México desde hace 30 años tiene 3.200 kilocalorías per cápita. Es una gran cantidad de alimentos. Pero, a ver, déjalo, tengo ahí, Abelardo. Es decir, hay un problema de dieta, ¿no? Pero déjenme, y me importaría mucho profundizar el tema de dieta, pero antes me gustaría que me dijeran si el tema ingreso, si el tema pobreza o aislamiento también influyen, para luego regresar al tema de dieta, que en efecto afecta a las distintas poblaciones. Ingreso. 1 de cada 5 están en situación de pobreza extrema, pobreza alimentaria, lo cual se acerca a la cifra de 1 de cada 6. ¿Ese es tema? Por supuesto, no podemos separar a la alimentación del modelo económico. O sea, si vamos a hablar entonces de ingreso, tendríamos que hablar del modelo económico que ha generado una gran cantidad de pobres. Y en particular en nuestro país ya tenemos 28 millones de mexicanos con pobreza alimentaria. Entonces, pero no es solamente hablar del ingreso, ¿no? Sino de la accesibilidad o la disponibilidad de los alimentos. Vamos a suponer que una persona en cualquier comunidad en el país tenga algún ingreso para tener acceso a algún alimento. ¿Qué tipo de alimento es el que está ahí, ¿no? Entonces, definitivamente el ingreso es un tema porque no hemos tenido una política que regule los precios de los alimentos, porque han estado supeditados a la economía. Cuando México se abre a la economía mundial, se abre a través de exportar manufactura, de comprar alimentos caros, de exportar a mexicanos expulsados del campo para que produzcan alimentos de baja calidad en Estados Unidos y nosotros los compremos caros. Por supuesto que hay una política que los precios de los alimentos no regula, que los mejores alimentos no llegan a todas las personas y que cuando las personas tienen acceso a algún alimento no siempre son los alimentos saludables. Me brinca un dato. Si el ingreso importa, ¿qué pasa con políticas como oportunidades? Es que lo que se supone que están haciendo es acercar ingreso para que se mejore sobre todo la alimentación de las familias de más escasos recursos. A mí me gustaría comentar un ejemplo que tenemos incluso registrado en un video. O sea, una comunidad muy pequeñita, Tenexatlaco, en el municipio de Chilapa, en la región Centro Montaña Guerrero, donde hay 22 alumnos en la telesecundaria. Llegamos ahí, levantamos una encuesta que nos asesoró aquí el doctor Ávila, ¿no?, sobre hábitos alimentarios. La mayor parte de los niños tenían manifestaciones de desnutrición, manchas en la piel, decoloramiento del cabello, muy, muy claro. Pero en todas estas encuestas que hicimos ahí en otras poblaciones encontramos algo que nos llamó mucho la atención. Son zonas de alta marginación y estaban gastando entre 10 y 15 pesos en comida chatarra al interior de la escuela, ¿no? Ese dato lo comentamos y los expertos nos dijeron es que sí está ocurriendo eso, pero voy a esto. Y tienen desnutrición. O sea, muy poco dinero y alimentos muy caros. No, muy poco dinero, no. O sea, el dinero de oportunidades, en muchos de los casos, ese dinero que se está dando es un subsidio para la compra de comida chatarra. Y lo cuento muy brevemente. Les dimos un taller y ellos decidieron sacar la comida chatarra de la escuela y decidieron que esos 10 pesos lo ponían en olla escolar y que los niños iban a hacer el almuerzo escolar ya no con la coca, el panecito de Bimbo, las sabritas de PepsiCo, sino con la señora que antes les vendía la comida chatarra, ahora les hace las tortillas. Meten frijol de la zona, meten huevo, meten quelites, insistimos mucho en los quelites por las propiedades que tienen los quelites, y cuando regresa Javiera, nuestra nutrióloga, a los 6 meses, porque no habíamos tenido contacto con ellos, me habla en la noche de la cabecera municipal sorprendida y me dice, oye, es que no sabes lo que pasó, ¿qué pasó? Ya no tienen desnutrición manifiesta. En 6 meses. En 6 meses, pero aparte en esa olla escolar
de esos 10 pesos nada más estaban utilizando menos de 5 para hacer almuerzo escolar y con el otro hicieron 2 salones de clase. Ahora sí paso, doctor, al tema que usted ya había notado. Me encontré con un dato que me dejó muy impresionado. El consumo de carbohidratos en el decil más pobre del país es el más elevado. Sí. En cambio, el consumo de frutas es el más bajo. Pues sí. Claro. ¿Cómo ocurre que los más pobres en zonas rurales, en comunidades de 5,000 habitantes alejadas, consuman tanto carbohidrato y tan poca fruta y luego seguiría verdura? Sí, aunque se supondría que tendrían disponibilidad por producción local de frutas y verduras o alimentos vegetales. Lo que tenemos que ver cómo se destruyó la economía agrícola, cómo se subordinó la economía agrícola a los procesos de urbanización, y al campo se le condenó a una miseria espantosa y a destruir sus sistemas alimentarios locales. Insistía yo en que se equivocó la política pública para combatir la desnutrición, porque en lugar de ir a proteger a los niños rurales con buena alimentación, se optó por transferencias económicas que abrieron la puerta completamente a la chatarra. Es muy difícil consumir tanta azúcar si no se consume diluida en agua, y además si no es difícil consumir esas cantidades si no lo utilizamos en vez de agua, ¿no? Es decir, nos estamos hidratando con bebidas azucaradas y se está pagando a 300 pesos el kilo de azúcar en los refrescos, es el costo. Entonces, hay una serie de paradojas brutales, pero además el mismo mecanismo que produce desnutrición y tallas muy bajas. Tere hablaba de un promedio nacional, pero en la población indígena es el 70-75% de la población con talla baja. 7 de cada 10 7 niños de cada 10 indígenas con niños que ya sacrificaron su talla a niveles ya de daño fisiológico. Y ahí hay dos problemas. Uno, al tener menos talla demandan menos energía. Entonces un consumo, llamémosle normal de energía, va a producir obesidad. O sea, no necesitan consumir lo que consume un niño urbano para desarrollar obesidad, la desarrollan más fácil. Y un niño desnutrido, esa obesidad le produce un mayor daño metabólico. Entonces estamos en el peor de los mundos posibles. Condenamos a nuestros niños a la desnutrición porque fracturamos los sistemas alimentarios locales, que son los que deberían de proveer la buena nutrición en el medio rural, ¿no? Condenamos a la población del medio rural a la miseria, a la pobreza y por lo tanto a la migración, a transferir al medio urbano la fuerza de trabajo. Y además la penetramos con un sistema alimentario que destruye lo que es la base de la sabiduría alimentaria de la población nacional, que es el maíz y el frijol. Y hay un tema de abasto que me gustaría que abordáramos con cuidado, porque sí llama la atención lo difícil que es que un mango se venda en la Sierra de Puebla. Lo fácil que es que un pastelillo o que un refresco sí llegue a la Sierra de Puebla. Si los canales de abasto están privilegiando los carbohidratos, los azúcares, en fin. Déjenme irme a corte y regresamos a ver cómo está el tema del abasto, sobre todo en estas comunidades. Quédese con nosotros. Seguimos hablando de nutrición infantil. El que es obeso normalmente porque come comida chatarra y de ese tipo, ¿no? Tiene pocos nutrientes y en realidad llena en grasas y eso. Pues sí, realmente sí, ¿no? Tacos, tortas, tamales, todo eso realmente es poco nutriente, pero pues es a lo que se tiene normalmente acceso. Yo tengo poco que dejé de tomar refresco realmente y sí se siente la diferencia, ¿eh? Es costumbre realmente. Si uno tiene el refresco en la mesa, consume refresco. Si uno tiene agua en la mesa, consume agua. Si comes en exceso, no haces ejercicio y no tomas agua, te puede dar un infarto. Es en serio. La obesidad te quita años de vida.
Más vale prevenir. Estamos de vuelta en Espiral hablando de nutrición infantil y antes de irme a corte les preguntaba por el tema del abasto, la disponibilidad de alimentos y déjenme traer a cuento una historia que me marcó mucho a finales de los años 90. Ya en este país habíamos desaparecido con Azupo, quizá fue una mala idea, teníamos Diconsa y algún alto funcionario insistía en que para desarticular estas poblaciones de 5,000 habitantes a los cuales era muy difícil llevarles luz, agua, teléfono y alimentos, lo que había que hacer era poner las tiendas Diconsa lejos para que entonces vieran forzados a migrar, una migración forzosa. Afortunadamente no le hizo caso nadie a la propuesta, pero en aquel entonces se marcó esta discusión sobre el abasto, lo difícil que es que el conjunto de nutrientes lleguen al lugar. Y dos, y ahí tendría una diferencia con usted, doctor, pues no todas las geografías pueden producir todos los alimentos, ¿no? Claro. Es decir, es conveniente y se vuelve más rica la dieta si es más fácil el comercio entre regiones a partir de lo que cada una produce. Pero si usted está en contra, adelante, vamos en esa lógica. Estoy en contra porque hay que promover sistemas locales alimentarios. Si no se trata de llevar mango de Chiapas a Chihuahua, ¿no? O al revés. Pero lo que destrozamos fueron los sistemas locales alimentarios, que si bien en algunas regiones no podrían sustentar quizá lo que menciona de que habrá lugares en donde no se puede ser autosuficiente, pero eso mismo no se puede ser autosuficiente porque la política económica y la política de atención a la nutrición de la población se fue por otra vía, ¿no? Se fue por la vía de los cultivos comerciales, se fue por la vía de castigar el precio de los productos al productor de productos básicos, el maíz, el frijol, y eso, bueno, sería tema en sí mismo, no es esta la mesa para analizar a profundidad ese tema, pero la resultante sí la podemos ver muy claramente, es decir, hicieron que los productores de alimentos no tuvieran la capacidad de satisfacer sus propias necesidades y, además de eso, poder producir alimentos para los que no producimos alimentos, que somos algo así como 90 millones de mexicanos, que tenemos que consumir alimentos de quienes sí los producen. Y lo que logramos hacer con esa política es generar, por un lado, una desestabilización de mercados, abrirlos para que se dieran este tipo de formas de consumo de alimentos que dañan a la salud simultáneamente en desnutrición y en obesidad, y desprotegimos a los niños de algo que es fundamental. Las únicas políticas exitosas que ha habido a escala mundial en países subdesarrollados para abatir y erradicar la desnutrición, podríamos poner en América Latina, Chile y Costa Rica, fue haciendo programas específicos de protección específica y de garantía de derecho de los niños a acceder a la alimentación y a los mínimos de bienestar. Déjame poner otro argumento en la mesa, nada más para ver si esto también influye. El alimento procesado es símbolo de estatus. Sí. Si yo accedo a un refresco o accedo a un pastelillo que viene en una bolsa de celofán, es indudable. Y segundo, quita menos tiempo. Pero si me permites... Rápidamente. ¿No pudo haber sido un problema también cultural? Es que yo ya, a estas alturas, ya digo que no es estatus. Ya, como lo dijo hace rato Julieta, acostumbramos al paladar. No sé si lo dijiste al aire o fue cuando discutíamos esto, pero acostumbramos al paladar a este tipo de alimentos. Tú ahora te encuentras, por ejemplo, Estado de México. Sí, ya no sé tomar agua sola porque me gusta mucho el refresco. Pero eso, por ejemplo, y ya no es solo el refresco, en el Estado de México, donde ya no existen las cooperativas escolares y en la hora del recreo entran señoras a vender, que ahorita no sé qué pasa con los lineamientos, pero eso sucedía antes, llegan y traen unas bolsitas que traen estos productos tipo chetos, que ya no es la bolsita de esta marca comercial.
y llevan una bebida tipo lo que es el frutti, que es un agua con azúcar y colorantes, y se los venden a $1. Un niño con 3 pesos puede comprar una bolsa así. Chetos más baratos Sí, y coca más y con barata. 27 miligramos de sodio, que es el requerimiento, que el sodio es pura sal. Ahí estamos haciendo a los futuros hipertensos ahí, los estamos promoviendo. Sí, yo también pienso que sí, para ellos es estatus, porque la mayoría tiene televisión y toda publicidad es una promesa. Entonces, esta promesa, cuando ellos miran en la televisión, se les genera el deseo. Después llegan los programas como Oportunidades, que de origen son de ayuda alimentaria. Les dan dinero. Generan, les transfieren en efectivo el dinero. Ya cuando tienen el dinero en las familias y en particular en las familias de comunidades indígenas y rurales en nuestro país, se ha convertido en una actividad sociológica el ir a comprar a la tiendita. Es un momento de estar con los claro, amigos. porque además no tienen otra cosa más interesante que hacer. Entonces cierran el círculo, se genera el deseo a través de la publicidad, tienen el dinero, van a la tiendita, porque además hay que hablar de eso, tenemos una invasión de tienditas que venden alimentos chatarra en las comunidades y entonces lo tienen accesible, van, intercambian el capital por la mercancía y entonces se cumple esa promesa. Además, ¿cómo van a estar tristes si están cumpliendo su promesa? Si es de las pocas promesas que se les cumplen en este país a la gente más abandonada y más pobre, a los que deberíamos estar cuidando más, tienen los peores servicios de salud, los peores servicios de ayuda alimentaria y los peores servicios de educación. Bueno, ahorita me mete ruido una cosa. También veo a la clase medio acomodada, media, yendo por esos productos. Seguro. Sí, Sí. yo creo seguro que que es sí, general. pero en las comunidades Mira, no hay yo creo que mercados. algo que mencionaba Julieta y que ya hay recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, tiene que ver con la destrucción cultural. Hay una destrucción cultural que entra principalmente a través de la televisión. O sea, es impresionante que en las comunidades rurales te encuentras que los promedios de los niños viendo televisión son muy similares. Incluso a veces pueden ser hasta mayores. 4 y 6 horas. 3, 4 Sí. horas diarias viendo televisión con una gran cantidad de anuncios aspiracionales. ¿Sí? Cuando yo discutía con un directivo de Coca-Cola, digo, es que ustedes ¿qué anuncian? O sea, no pueden anunciar nada que tuviera de cualidad del producto. Y hay otro elemento, aparte de esta parte aspiracional, el diseño de ¿Cómo estos... no? La chispa de la vida. ¿Sí? Es eso. Pero un elemento muy claro, y creo que en esto hay cada vez más investigación, es el carácter adictivo de estos productos por la composición de azúcar, grasas y sal que contienen. O sea, nada más voy a esto. Un refresco de 600 mililitros tiene 12 cucharadas de azúcar. Tú a 600 mililitros pones 12 cucharadas de azúcar y no te lo vas a poder tomar. ¿Pero por qué le ponen 12 y no te sabe tan fuerte? Porque le meten sodio, para que le baje. ¿Y por qué le meten sodio para bajarle sabor a lo dulce? Bueno, hacen todo esto porque aunque le bajen el sabor dulce con el sodio, el impacto que tiene a nivel neuronal te genera el circuito opioide, que te genera muchas drogas. Circuito opioide, o sea, como sí. el opio. Sí, 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 sí. sí. Entonces, esto está Adictivo. ahí. Entonces, a un niño que tú ¿Puedo le decir que metes- soy adicto a la Fanta? Claro. Sí, Sí, si me puede ser. permites, Si eres, tú lo sabes, si eres adicto. hay un estudio, y te dejo Sí, continuar. Sí, 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 ¿no? Este es un estudio publicado en una revista de las más grandes de nutrición a nivel mundial. Es un estudio en ratas, en el cual a las ratas se les somete durante una semana al consumo de bebidas azucaradas de tipo cola diariamente y se las dan. Y posteriormente las ratas se las quitan y a los 2 días, por este efecto adictivo, por el azúcar, tienen el efecto como de la morfina. Los dientes les empiezan a rechinar, están temblando, están angustiadas permanentemente. Entonces quiere decir que uno se vuelve adicto, ¿no? Es como cuando, ay, tengo sueño y me voy a tomar este refresco, etcétera. O sea, uno va pidiéndolo y cada vez el organismo como se... anecdótico, activa el sistema endocannabinoide, que es el mismo Endocannabinoide. endocannabinoide, Perdón, doctor, no Yo te hablo en español. que es el mismo, se llama por la cannabis, por la cannabina. Entonces es el mismo Marihuana. mecanismo, Cannabis sativa, que es la mismo marihuana. mecanismo endoneural que endoneuronal, o sea, que está dentro de nuestras células del cerebro, que genera la adicción a la marihuana. Ahora,
Supongo que es más fácil, a lo mejor me equivoco, en los seres humanos, modificar hábitos alimenticios. La humanidad lo ha hecho a lo largo de su historia y en una misma generación. Sí. Un poco lo que quisiera preguntarles es si a través de política educativa, a través de publicidad, algo más que coma frutas y verduras, dicho rápidamente, eso ya ¿no? está Es decir, demostrado. puede empezar a prestigiarse y a informarse sobre la virtud de comer bien y sano. Pues, Porque, a ver, yo veo las generaciones últimas, pues, digamos, en los países, en Estados Unidos, ahora en California, en una obsesión por la salud que muy rápido cambió hábitos. Es decir, de una generación a otra se dejó de fumar, se dejó de consumir refresco, se hace deporte. Es decir, es posible. Bueno, sí es posible. Yo considero que este efecto de enfrentarte con los alimentos de la tierra, ¿no?, ya empieza a ser un efecto posible. Es decir, si a los De niños regresar a los productos. que se los tropezaran en cualquier momento de su vida. Por eso una de las estrategias sigue siendo sembrar. Es decir, en la tierra nosotros tenemos no solamente una de las posibilidades de regenerar la economía de este país, sino sembrar para comer, no para vender. Si sobra, que se venda, ¿no? Pero Retomar contacto con la naturaleza. definitivamente. Yo te digo algo. Cuando uno tiene pérdida de identidad y de cultura y todo lo que se ha llevado a este modelo económico, una de nuestras grandes esperanzas sigue siendo la tierra. Cuando un niño se enfrenta por primera vez, al menos en los 2 primeros años de su vida, a solo los alimentos de la tierra, no solamente tiene la posibilidad de por sí mismo solicitar alimentos saludables, no va a pedir los excesos de azúcar de los que estamos hablando. Se privilegia más la lactancia materna, que hoy a veces se les desalienta a las madres para que no le den leche, su leche a los niños. Y como ya no se siembra, ya se ha abandonado el campo por todo lo que hablamos de la frustración y la desigualdad de nuestros campesinos, entonces ya no ves crecer a las verduras, a las frutas, a las semillas naturales. Y hay ya experiencias, desafortunadamente no muy cercanas en nuestro país, pero ya quisieran muchos países tener el centro de origen que es México. México está considerado como uno de los 8 centros Vavilov para todo el planeta, donde ¿Centros Vavilov? los centros Vavilov son donde se concentra la información de hortalizas, es como un banco de información. Y la mayor cantidad del territorio mexicano conserva la información genética de estas hortalizas que alimentan a todo el mundo. ¿Cómo es posible que una política alimentaria en nuestro país no privilegie y cuide eso como un tesoro y haga que las personas se alimenten y volvamos a sembrar? Si sembramos, te aseguro que iniciamos la identidad regresar alimentaria. a la cultura de la tierra, para el 25% de la población mexicana que vive en el campo, se vuelve una opción factible. Pero el restante, Sí, para todos. el restante vive en la selva de asfalto. Pero, Y las escuelas, nada más mirándolas, si no tienen lugar donde albergar la oficina del director, pues mucho menos poner una hortaliza. No, sí se Me voy a ir puede. a corte y quiero Sí, que me ayuden sí. a entender la reforma cultural vis a vis la nutrición en las zonas urbanas. Quédese con nosotros, seguimos en Espiral. En parte también puede ser un problema económico, la comida chatarra te sale más barata. Sería bueno que por parte del gobierno se tratara de crear un nuevo subsidio para que entonces lo que son cuestiones de canasta básica, fruta, verdura, maíz, tortilla, etc., fuera apoyado y entonces el gasto se disminuyera para que el grueso de la población pudiera tener acceso a este tipo de alimento. La gente tiene la cultura de tomar refresco cuando desayuna, cuando come y cuando cena. Sería muy complicado bajarle la publicidad porque pues de eso se alimentan en general las empresas. Yo no creo que una empresa televisiva diga, ay no, Coca-Cola, ya no te voy a pasar tus comerciales. Obviamente no, es muchísima entrada de dinero.
No, las ceremonias médicos tradicionales de cualquier parte de Chiapas, la cola es un elemento ritual. Y tiene que ser la cola, no otro refresco, es la cola. La industria del refresco ha devastado, hay un estudio sobre la promoción de la cola y cómo puede entrar la cola rompiendo esquemas culturales muy importantes. Los refrescos tienen un precio más bajo en las comunidades indígenas, en un 35% en promedio, que los precios en los cuales se expende en las zonas urbanas. Ustedes pueden ver precisamente con una multitud de refrigeradores, sobre todo en las instituciones públicas. Estamos de vuelta en Espiral, hablando de nutrición infantil. Y bueno, ya Julieta nos ponía en la ruta de una pedagogía social, no solo hacia los niños, en realidad hacia la población entera, que prestigiara comer bien, que prestigiara cultivar y tener contacto con los cultivos, en fin. Y yo lanzaba la pregunta antes de irnos a corte, ¿y qué hacemos con la selva de asfalto? Es decir, donde la distancia con una vaca es tal, no sé cuántos litros litros de cartón llevan para conocer una vaca, pero deben ser muchísimos. Yo quisiera mencionarte, hay ejemplos a nivel de ciudades con densidad de población mucho mayores a la densidad de población de México, como la ciudad de Nueva York, y de cambios de hábitos. Puedo dejar para después la parte de los huertos escolares, pero un alcalde republicano, no demócrata, republicano, que es Michael Bloomberg, sí, ha hecho una campaña contra el refresco, con una publicidad en el metro, en todos lados. Han hecho unas campañas impresionantes de educación a la gente sobre la cantidad de azúcar y lo que eso puede provocar en tu salud si lo consumes de manera regular. Y tiene un consumo mucho menor al mexicano. O sea, ahorita en México estamos consumiendo 163 litros en promedio por persona al año. Sí, de acuerdo a la Universidad de Yale. Por 16 cucharadas de azúcar, es una tonelada. Son como 100,000 calorías al año. Contra 113 Estados Unidos. Estamos consumiendo 30% más que el consumo de refrescos en Estados Unidos. Pero hay campañas, y yo te voy a decir, aquí en la Ciudad de México, aquí con un gobierno de izquierda, con una asamblea legislativa con mayoría, ¿sí? Nosotros diseñamos una campaña para el primer secretario Axel Dixon de Educación, una campaña que fue, pasamos a los expertos, todos estuvieron de acuerdo, la vimos con los padres de familia, una de las cosas era sobre los refrescos. Se imprimió con $1 millón que consiguió la Asamblea Legislativa del DF, y dime, ¿dónde está? Debajo de las coladeras, seguramente. Sí, pero aquí el gran problema es ese peso que tienen las grandes corporaciones. El Estado tendría que estar proveyendo información a través de campañas publicitarias, es así. Y claras, no de come frutas y verduras. No, señores, coman avena y no les den a los niños estos cereales que están llenos de azúcar. Yo pienso, Alex, que, o sea, dar información sirve, pero no resuelve. A mí me parece que la política pública debe ser primero. Sí. Porque al final el consumidor va decidiendo por sabor, tenemos que hablar de una política integral. ¿Qué nos ha costado no haber hecho las cosas como lo hizo bien Costa Rica, por ejemplo, que dirigió el objetivo nacional en 1956 a erradicar la desnutrición infantil? No hay tiempo para los detalles de cómo lo hizo, pero
La diferencia de mortalidad en los últimos 30 años entre Costa Rica con esa política y México con la política neoliberal por la que optó, de no regular y de retirar al Estado y de permitir que la educación la hicieran la publicidad de alimentos chatarra, nos ha costado 1.200.000 muertes infantiles evitables. Que ni siquiera somos conscientes de eso, porque no hay ni siquiera quien se preocupe por contar las muertes. ¿Qué población evitables. tiene Costa Rica? Costa Rica tiene 6 millones. Un sexto de Costa Rica. El DF. ¿Qué más? No, yo en ese sentido lo que creo es que sí tiene que haber un reordenamiento, coincido, de la política pública. ¿Pero qué quiere decir? Ponerla por la política pública en centro. ¿Por qué? Porque tenemos que ordenarnos, tenemos que poner como prioridad la salud y el bienestar de la población. Si yo te pidiera, dime los 3 elementos centrales de ese cambio de política pública, los 3 que a ti te parecen más relevantes. Para la nutrición. Una política hacia la nutrición infantil. La disponibilidad hacia alimentos saludables, accesibles a la población, accesibles económicamente. Yo desde el inicio del programa se me fue el tiempo, pero algo que yo quería decir era, cuando yo estudié nutrición, me decían, en México se producen frutas y verduras en todo el país y lo podemos hacer. En este momento las frutas a las que yo accedo o cualquiera de nosotros accedemos, el kilo está a 40, 50 y 60 pesos. Eso es lo que te encuentras si no es fruta mexicana, porque ya pasó hacia los Estados Unidos, hacia Chile o hacia otros países y regresa. Entonces está totalmente cara. Entonces va desde toda la parte, desde la producción, la educación al consumo. Y bueno, o sea, primero sería una mejor política de producción. De producción. Una mejor política educativa. Educativa. Digamos, hacia cultural. El consumo. ¿Y cuál sería la tercera? Y bueno, una tercera sería el ordenamiento urbano, que sé que el programa no va enfocado hacia la parte de, va más hacia la alimentación, pero estamos hablando de obesidad, nutrición, tenemos que hablar del movimiento. En este país no tenemos espacios para hacer actividad física, espacios seguros, no están iluminados, las banquetas están destruidas, no disponemos de agua potable para el consumo, por ejemplo, en las escuelas, el 50% de las escuelas tiene agua para consumo humano. Solo el 50. Y el 2%, el 20% no tiene escuela para el 50% no tiene. El 90% tiene agua, pero solo el 50% es de consumo humano. Y no las venden. Y iba con el comentario, por ejemplo, de lo que decía Alejandro. La propaganda que hacen en Nueva York o estas campañas del consumo de refrescos, no puedo yo promover que estemos consumiendo agua cuando no está disponible, y lo que estoy promoviendo es que se consuma PET, porque es lo que estoy pagando. 3 propuestas, Alejandro. Mira, prohibir la publicidad dirigida a niños, porque está demostrado que genera malos hábitos alimentarios desde pequeños. Etiquetas frontales en los productos que realmente orienten a los consumidores. ¿Como la de los cigarros? Sí, y que te digan si tiene altos, bajos o medios niveles de azúcar, sodio y grasas. Sí, hay un modelo en el Reino Unido que ha sido voluntario hasta este momento, pero que ha demostrado ser muy, muy eficiente, pero las empresas se oponen a esto. Campañas de orientación alimentaria, pero incluso no solamente en sentido positivo, ¿no?, sino en el sentido de decirte, esto te puede hacer este daño. Y eso está demostrado. Bloomberg en Nueva York tiene demostrado, cuando entra, dice, estos son los problemas que tengo. Y están a este grado. A los 4 años dicen, esto es lo que hemos logrado reducir de estos problemas. No vemos estos reportes, estos informes por parte de los gobiernos. No hay ninguna campaña. Y los bebederos de agua potable. O sea, cuando tú eras niño, yo era niño, había bebederos en los parques. La desaparición de los bebederos de agua, de acceso a agua potable, ¿no?, ha sido el mejor negocio para las refresqueras, porque ahora, no solamente los refrescos, sino ahora se están apropiando del agua, ¿no? Entonces tenemos que tener, y hay propuestas, hay una propuesta, Oliver de Schutter, el relator de Naciones Unidas por el Derecho a la Alimentación, habló de la emergencia nacional que tenemos por la epidemia de obesidad y propuso que se pusieran impuestos a los refrescos. Esa misma propuesta la hizo el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, José Ángel Gurría, de que se pusieran impuestos. Nosotros decimos sí que se pongan impuestos, pero que de manera previa se introduzca agua potable en los sectores más pobres de este país. Alejandro, 3 propuestas. 3 propuestas. Programa integral, tiene que ver, estudio de los impactos negativos que está produciendo toda esta mala nutrición y que
Obviamente nos está matando una política de investigación. Decenas de miles de niños y los que sobreviven, nos está condenando a que en plena edad productiva desarrollen enfermedades que van a hacer inviable el país. Porque estudios, no se va a poder. ¿Qué más? El sistema integral de planeación tiene que funcionar como un sistema integral de planeación basado en inteligencia epidemiológica, que son los estudios, y con metas concretas de erradicar la desnutrición infantil ya y de contener la epidemia de obesidad en escolares. Ok, Julieta. Pues, ahorita tienen una gran deuda los gobiernos de los últimos 30 años con nosotros. Exigiríamos en este momento una política, de acuerdo con Abelardo, que sea integral, con miras al 2030. No nos podemos permitir una política a menor plazo. Primero, que sea 2030. Que las nuevas políticas se formulen de acuerdo a lo que mandata hoy día la Constitución, con la elevación del derecho a la alimentación como derecho constitucional. No se pueden hacer ya de cualquier manera, y eso es justiciable y exigible. Otra, que privilegiemos entre todos, de parte del Estado, la protección de nuestros niños, que somos a los que más hemos abandonado. Una política especial del cuidado de los niños de 0 a 2 años, donde se promueva la lactancia materna y que ningún niño pruebe ningún alimento industrializado en esos 2 años, que nosotros lo cuidemos. Otra, que los programas de ayuda alimentaria no se basen en la transferencia de dinero, sino que se basen en asegurar el consumo, y para eso estaríamos exigiendo el subsidio de alimentos sanos. Que esas transferencias que les están llegando a las familias se direccionen para que se asegure el consumo, porque hoy se les mide por cobertura, no se les mide porque el consumo de los alimentos. Que en este país se regrese la producción de alimentos como eje central de la economía, junto con los energéticos, para que pueda haber de dónde vamos nosotros a reactivar, con qué dinero vamos a reactivar el campo, pero que vuelva a ser el motor de la economía de este país, que esta producción de alimentos le dé de comer a todos los mexicanos, que al menos esa sea la meta al 2030, y por supuesto necesitamos en este sentido cuando se les marquen de dónde vamos a sacar el dinero, que se fijen estos impuestos a los alimentos chatarra, que podría vivir cualquier persona sin ellos. Con estos recursos nosotros entonces empezaríamos no a combatir la pobreza. Pareciera que hoy lo que tendríamos que hacer es combatir la riqueza, ¿no? Para que como que se distribuya más. Y nada más por último, Ricardo, nos hace falta también a nosotros como ciudadanos, tal vez como académicos, investigadores, construir ciudadanía. Hemos dejado que el gobierno formule sus políticas, nadie los vigila, estamos proponiendo entre todos un observatorio ciudadano para que no solamente se participe en la construcción de las políticas, sino que se vigile la implantación de las políticas, que al final nos habla de la gobernabilidad. Quede quien quede, sí le exigiríamos en este momento a los candidatos una propuesta concreta ante esto, y después que se sancione si no se está cumpliendo con esta política, y de qué manera la misma sociedad podríamos aspirar a un estado de bienestar si hay quienes no lo conocen. Me queda 1 minuto y medio y quisiera poner una última pregunta en breve. El proyecto CONASUPO, ahora el proyecto de ICONSA, en su momento sirvió para acercar alimentos. ¿Qué hacemos con esa política? ¿De plano la desmantelamos, la reencauzamos, nos sirve para algo? Pues sí, sirve. Sí. Ya se hizo en este país, ya se tuvo producción. Creemos que tenemos que revisar qué fue de este sistema alimentario mexicano, qué servía, y tal vez reeditarlo. Y rescatar en esa parte hubo en ese momento la construcción social de promotores. ¿De promotores de la alimentación? De promotores de los comités de abasto locales, que quién sabe dónde están, pero eran miles y miles de promotores, que podría reenfocarse hacia eso, porque era la construcción social en las comunidades. Y bueno, la gente tenía acceso a alimentos básicos. En ese momento tenía acceso a tabaco, a detergentes, etcétera, que no está mal que tengan acceso a otros productos, pero dañen la salud. Sí, pero que no dañen la salud, va en ese sentido. Pues se nos fue el tiempo, no saben cómo les agradezco. La conversación es de lo más interesante. Y bueno, nos queda claro el mapa, nos queda claro cuáles son las deficiencias. Lo que siempre falta en esto es la voluntad política, y déjame utilizar tu frase, Julieta, para que el artículo 4 de la Constitución se nos vuelva una realidad.
Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a usted por habernos acompañado esta noche. Nos vemos próximo miércoles 9:30, 11 TV México. Muchas gracias por habernos permitido entrar a sus hogares.